creo que debemos analizar también en esta mesa todos los pendientes legislativos, porque hablamos de muchos pendientes. ¿Qué tantos pendientes hay desde el punto de vista legislativo? ¿Por qué no escuchamos a los diputados y los senadores que han estado hablando? Y ahí entramos a la discusión en este último capítulo, ¿no? Último bloque, vamos. Nadie está marcando un tiempo fatal del proceso de dictaminación. En el debate de la reforma constitucional, expresamente legisladores del Partido de la Revolución Democrática acusaron una estrategia dilatoria porque querían que no se aprobara. Si esa no es la intención en este proceso, pues pongámonos, ¿no?, de acuerdo en un método para un análisis de la discusión de la legislación secundaria que está en el Senado de la República. Creo que, insisto, yo lo único que, y creo que mis demás compañeros del PAN no vamos a permitir, es que se vuelva a entrar a un tema de una estrategia dilatoria, como bien se aceptó durante la reforma constitucional. Vamos a debatir lo importante, vamos a debatir los detalles de esta reforma. Si aquí hay algún genio que levante la mano y diga que ya sabe, ya analizó, ya comprendió todo este paquete de leyes. Yo insisto, de la manera más modesta, por no decir humilde, que nos den 15 días para leer y analizar esto, porque nuestras neuronas no son de genio. Bueno, acabamos de... El último que oímos, por supuesto, es periodista y es de Tabasco. Sí. Si no, no podría estar hablando así. La verdad. Y estoy de acuerdo, sus neuronas no le han dado nunca, ¿eh? Vive en otro país. No es que la verdad. Ahora, hay un tema, a ver, por ejemplo, decía David Penchina, nadie se está poniendo en términos fatales. Claro que hay términos fatales. En los transitorios, por ejemplo, de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, 120 días para el tema de las leyes secundarias. Si no, para el tema de la reforma político-electoral se pusieron tantos días. ¿Y si no pasa? ¿Qué Se pasa? la han brincado, ingeniero, se la han pasado brincándoselo los legisladores. O sea, no lo están haciendo en el plazo que ellos determinaron en los transitorios. O sea, el problema, por ejemplo, que ahorita está apareciendo en los principales medios de comunicación, que el Instituto Nacional Electoral le está urgiendo a los diputados, a los senadores, que discutan el tema y que revisen de manera adecuada el tema de las leyes secundarias en materia política electoral, es por algo que justamente ellos han violado. Pero, la Robert, temporalidad en la aprobación de las leyes secundarias. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un plazo legal establecido. Entonces, sin claro, embargo, ellos se pusieron reglas. ¿Mandé? Ellos se pusieron reglas. Sí, pero en la parte, digamos, en la política real, en el quehacer real de la política, está esta variable llamada Partido Acción Nacional y su elección interna. Elección interna que enturbió tanto la reforma político-electoral como la reforma de telecomunicaciones. Y el acuerdo mínimo entre el PRD, el PAN y el PRI es que para dictaminar la reforma energética tenía que salir telecomunicaciones. Y para que sacaran telecomunicaciones tenían que aprobar la reforma político-electoral. Entonces, dado que es más importante ver si queda Ernesto Cordero o Gustavo Madero, dado que a todos nos importa cuál de los dos va a ser presidente del PAN, las reformas tienen que esperar. Esa es la realidad política en la negociación del PAN y el PRI. Pero eso resulta muy torpe. ¿Qué significa que gane Cordero y qué significa que gane Madero? Pues dicen entre ellos, propias palabras, que uno es tapete y el otro no. Pues eso es lo que dicen uno del otro, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Que yo lo veo en la misma sintonía. Yo creo que si llega a ganar el señor que fue secretario de Hacienda, va a ser desastroso. Lo que está pasando, ingeniero, porque es una serie pandilla de en el poder, una pandilla. Es la misma que viene del sexenio. Sí, ponen y cuotas. con mente pandilleril, sectorial y de grupo. Y el otro señor Madero, que no es ninguna brillantez, pues no tiene más sentido de lo que es un partido político y más presión política y más trascendencia, ¿no? De los dos, en una licuadora nos hace uno, pero de los menos malos yo creo que es el otro. A mí me da mucho que pensar que el país esté detenido en estas reformas tan necesarias. Aquí es lo que habría que reconocer, a ver, ingeniero. Si los legisladores se están pasando por el arco del triunfo, los plazos que ellos se impusieron, ellos mismos se impusieron, porque París, ellos lo aprobaron, París, claro, París. porque ellos aprobaron justamente el tema de las reformas constitucionales y se están brincando, que no las pongan. Oye, Robert, ¿pero cuándo llegó la iniciativa del presidente?
Digo, independientemente que haya llegado, se discutió, se aprobó y ellos interpusieron. No, por eso, pero la iniciativa del paquete de leyes secundarias llegó la semana pasada. Llegó la semana pasada por el tema de las discusiones del Pacto por México. Ahí está. Me quedo para. Ahí está, entonces, Sí hay- no creo que los legisladores estén pasando por el arco del triunfo, nada. Yo siento que Por eso, pero me estás diciendo que la legislación secundaria llegó la semana pasada. sí. ¿Y esa parte Entonces, de donde se toman los Vamos, yo creo días? que tienes dos opciones. ¿Te pasa lo que a Lozano o sacas una buena ley? ¿Te pasa lo que a Lozano o le das orden a la discusión? Es decir, la reforma de telecomunicaciones llegó, el paquete de leyes secundarias. El problema es que en la noche, así a escondidas, Javier Lozano le metió mano y al otro día le dieron el peor quemón que yo recuerde en los últimos años en el Congreso. Pero sería un tanto como generar una serie de decirle, bueno, es que porque el gobierno los mandó tarde. No, espéranos. A ver, hay un tema. En reforma de materia de telecomunicaciones, el PRD presentó una iniciativa pronto, antes que el propio gobierno federal. En tema de materia político-electoral, el PRD presentó antes que el propio gobierno federal. A ver, no se trata de que el legislativo espera al ejecutivo a que proponga, cuando es facultad inminentemente del legislativo, que si se interpusieron y se impusieron plazos, bueno, los cumplan en ese término, sino que no lo hagan, o sea, Claro. simplemente que no lo hagan. Pero en entonces. telecomunicaciones, por ejemplo, pues no podemos deslindarlos de los dos monstruos que están afuera. Es que no hay con quién pactar. Pero ¿con qué vas a pactar? ¿Con Slim? Inmediatamente ¿Con sí, Televisa? lo que Son incide... totalmente opuestos. Inciden, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones o en materia energética, inciden muchos de los poderes fácticos que están al exterior justamente del Congreso y que tienen cabilderos ahí metidos dentro. O sea, que tienen intereses en diputados específicamente, en senadores de la República, y lo han señalado, por ejemplo, está el propio Javier Lozano Alarcón, en donde está metido tratando de defender a lo que es Televisa. Pero no le ha señalado que hasta su esposa trabaja. Alarcón ya se dobló, ¿eh? Sí, está escondido. Ahora, a ver, algo súper importante en cuestión de los plazos para la legislación secundaria. En el caso de la reforma energética, Escondido. yo no creo que puedas resolver un error con otro. Es decir, no puedes resolver el error de haberte dado un plazo fatal muy breve legislando al vapor. La legislación secundaria, cuando se reforma Petrobras en Brasil, ¿sabes cuánto tardó? 3 años. 3 años para que tuvieran legislación secundaria y hubiera un contrato. A mí, y te puedo decir que escuché a muchos empresarios que son proveedores de Pemex, que estaban preocupadísimos porque las leyes salieran demasiado rápido, sin este proceso de análisis y de debate que merece la reforma más importante en décadas en México. Entonces, me parece que es más fácil aguantar el vendaval mediático y aprobar una legislación secundaria en materia energética consensuada, al menos en el caso del Ejecutivo. Yo no digo que las mandó tarde, yo digo que los mandó cuando fue políticamente viable aprobarlas. De lo contrario, pues tenías un PRD y un PAN tan descompuestos por su situación interna que terminarían durmiendo el sueño de los justos en comisiones. O te pasa lo que le pasó a Javier Lozano. Entonces, creo que lo que tenemos que hoy que entender es que el único mecanismo que le ha dado viabilidad al proceso legislativo, nos guste o no, es el Pacto por México. Hay, creo, muchas críticas muy razonables sobre el Pacto por México y hay quienes lo defienden. Más allá de eso, es el instrumento que tiene el gobierno para aprobar reformas de gran calado. Si entendemos esa realidad, están formados en la fila. Esto es como la fila de las tortillas. Está primero la reforma político-electoral, que depende de que los panistas se arreglen. Está la reforma de telecomunicaciones, que es donde los gigantes más pesan. Va a quedar por más eso se cayó hondo. Lozano. Va a quedar más Y hondo. después viene la reforma energética en legislación En secundaria. la energética me preocuparía una cosa, que ya se están marcando plazos y no se ha repartido las leyes, No, mire, ingeniero. no las conocen. A ver, aquí Entonces también... le puede pasar a Penchinera, le puede pasar lo Pero mismo. las leyes No quisiera que conceder en Alarcón, algo, no quisiera conceder en algo. A ver, si el gobierno federal y el propio Pacto por México proponen una serie de reformas constitucionales a determinado marco, energética, telecomunicaciones, política electoral, la que sea, bancaria, fiscal, lo La que sea. energética es un A cambio ver, total, mandar una reforma constitucional y no tener previsto lo que se va a impactar en las leyes secundarias sería muy tonto. O sea, como dicen, no, primero hacemos la reforma constitucional y después vemos a ver qué le ponemos a las leyes de esto que probamos aquí. No, es un paquete que ya va. O sea, ya tienen estructurado una discusión de un paquete de reformas que justamente están sobre esos temas. Entonces, bueno, que el gobierno federal esconde en el cajón
y que parcialmente mande la reforma constitucional y en el cajón esconda acá, bueno, se me parece muy ocioso y muy torpe. Pero bueno, el tema de los factores, eso es lo que está pasando. Porque, a ver, tú como legislador, si tú apruebas una serie de reformas constitucionales, lógicamente vas a saber qué va a pasar en tus leyes secundarias, qué vas a pedir, porque por eso estás pidiendo esto. Es como un tema de un paquete presupuestal. Sí, si tú apruebas un presupuesto, tú sabes lo que vas a hacer. Pero es ahí donde la política no es un juego de suma cero. Es decir, yo sí creo que en esta democracia, y diría el célebre, el presidente propone y el Congreso dispone y viceversa. En ese sentido, puedes tener aprobada una legislación, una reforma constitucional, y sin embargo el proceso de leyes secundarias es el momento para que el PRD, en lugar de estar diciendo barrabasadas como las de Mayans, se ponga a hacer su trabajo y lo que no le haya gustado de la reforma constitucional lo modifique en las leyes secundarias. Es que el PRD juega una estrategia muy fácil, ¿no? Es decir, no me gusta el 100% de las cosas. Yo creo que su responsabilidad legislativa es decir, en qué de estas leyes que además son públicas y están en la página del Senado, la puede leer el senador Mayans. A ver, hay un tema muy perverso. El acuerdo, por ejemplo, que hicieron en la vitrina y que se supo verdaderamente. El tema, por ejemplo, de sonografía. Dijo el PAN abierta y públicamente lo dijo. No queremos que toquen el tema de sonografía y vamos a aprobar el tema de la materia energética, de la reforma energética. Esas concesiones y ese tipo de negociaciones perversas que se siguen dando en el país es lo que ha estado perjudicando la aprobación de esas reformas. Hay que decirlo muy claro y con todas sus letras, porque de nada sirve que se estén aprobando una serie de reformas cuando tú estás generando concesiones. Por ejemplo, en el tema de la reforma política electoral, el PAN está proponiendo que para poder el INE pueda tener la atracción de los procesos electorales locales en las entidades federativas, se tenga una determinada serie de normas pues muy flacas, que de manera muy fácil el Instituto Nacional Electoral, al primer reclamo de cualquier partido político, se puede traer una... son lesivas, o sea, se trata de generar impactos negativos en otros actores interesados en el tema. Entonces lo que está pasando es eso, o sea, un tema de discusiones en las que lógicamente es una serie de concertaciones. Después de esto ya no te puedes quejar que no te damos espacio para hablar, Lo robaste todo. El tiempo se terminó. Y muchísimas gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un sábado más. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana. Felicidades a todas las mamás.